me imagino que deben coincidir en que tiene un gran valor el aporte que haces. Y repito, y que lo hagas de forma desinteresada y eso está buenísimo. A mí personalmente me gusta mucho el hilo conductor. Creo que me perdí un solo encuentro, creo que fue el segundo, y lo apliqué un poco después de la grabación, pero, pero tiene mucho sentido el hilo conductor, desde lo primero que vimos hasta lo último. Eh, cierra bien la historia, ¿no? Digo, a nivel conocimiento, lo que se intenta transmitir, el relato está bueno. Eh, nada, y me parece que como siempre cuando uno de a poco va descubriendo un tema, justamente es eso, ¿no? Es como que uno abre una puerta de algo que no conocía, pero sabes que atrás de esa puerta hay un montón de conocimiento y de contenido que no conoces. Y después, Ujú. como siempre, como yo siempre digo, la universidad es importante porque la universidad es la primera puerta que vos vas a abrir al conocimiento, no se Claro, termine. no. Yo creo que eso es lo importante, al margen del contenido que vos podés aprender en la universidad. Hola, ¿me Lo escuchan? importante es generar la curiosidad. La universidad te genera la curiosidad por el conocimiento. Y este tipo de Comparto cosas eso. me parece que sirven para eso. Perdón. Hola, Gonza, sí, te escuchamos. A Gonza Pérez le contestamos ahí, no sé si él nos está escuchando, creo que no, y se fue. Gonza, comparto un montón lo que decís. Ustedes saben que yo trabajo en la universidad, doy clases hace un montón de tiempo, para mí es un ámbito que me encanta laburar y participar, principalmente además porque la entiendo en ese sentido que vos decías, Gonza, para mí la universidad no es un lugar donde uno va a transmitir conocimientos, ¿no? En el sentido, esto la psicología de la educación le dice en el sentido bancario de la educación, es decir, hay que depositar conocimiento en una cosa vacía que es el alumno, ¿no? El que le falta el conocimiento, la luz. Para mí, siguiendo eso a Lacan, digamos, ¿no? La universidad tiene que enseñar a pensar, a cuestionar los discursos establecidos, que eso no puede ser obviamente sin transmitir esos discursos establecidos. Es decir, ¿no? Lo que ya está conceptualizado, uno lo transmite y ahí va, digamos, ¿no? Con el intento de hacer una crítica con eso, sobre eso, digamos, ¿no? Ver hacia dónde nos puede como llevar. Y una palabra que vamos a usar hoy, cómo yo puedo componer a partir de esos diversos conocimientos, digamos, ¿no? Algo por ahí novedoso, nuevo, original, propio. Entonces, en ese sentido, para mí, la universidad, digamos, ¿no? En la idea de enseñar a pensar, transmitir un modelo, ¿no? Una manera de aprender a pensar. Y acá no estamos en la universidad, pero yo se los dije desde el comienzo, sí intento transmitir un poco desde esa experiencia mía, que es la manera en la que aprendí a transmitir ciertos conocimientos. Gracias, Gonza, por tus palabras. A mí me sirve entender que a ustedes esto, entiendo que es tu experiencia, pero me imagino que un poco la grupalidad se comparte, porque yo lo sentí parejo a este grupo, digamos, ¿no? Fuimos a lo largo de todo este recorrido, no porque todos hayan estado ni participado de la misma manera, pero sí entendí que se fue dando algo, ¿no? De eso, de la grupalidad que homogeneiza, ya lo sabemos, ¿no? Y entiendo que, bueno, que hayan podido acompañarme en ese hilo conductor y que la cosa más o menos cierre, y eso, otra cosa que dijiste que a mí me queda y me encanta que me quede, digamos, ¿no? Que esto es abrir la puerta a los conocimientos. Yo no les di todo el saber respecto de cada una de esas cosas que fuimos mencionando, primero porque no lo tengo ni lo sé, y después porque es imposible. Pero espero haberle generado curiosidad, por eso también les pasé los textos y ahí los tienen y podrán el día de mañana, si les interesa o no, volver y hacer propias lecturas sobre esto. Hay un montón más, estoy seguro que cuando yo revea estos videos y demás encontraré errores, cosas que dije mal, ¿no? Cosas que hubiese matizado diferente, pero bueno, me parece que sí, intentamos eso, que entiendo que te llegó, Gonza, por eso digo, agradezco tus palabras y me pone contento, que era intentar generar un poco de pensamiento, transmitir para eso algunos conceptos que ayudan a pensar. Bien, buenas, Gonza, ahora sí nos escuchás vos, Buenas Gonza tardes, ¿cómo Pérez, va? ¿Me sí, escuchan? bien, bien, sí, ahora sí. Ah, buenísimo, porque recién Ahora, entré y se veían sus bocas que se movían, pero no se escuchaba, así que tuve que salir y volver a claro. entrar. Nosotros te escuchamos, no sé qué habrá pasado, pero ahí mejoró todo, parece. Bien, Bueno, buenísimo. Buenas tardes para eh, todos. ¿Cómo están? buenas, bien. Estábamos charlando un poco mientras te esperábamos a vos, pero sí esperábamos a ver si venía algún compañero o compañera más respecto de, bueno, de este espacio, ¿no? Hacia dónde iremos, cómo lo venían transitando, si tenían algo para comentar o decirme. Así que tenés, si querés, Gonza, decir algo, abierto el micrófono, y si no, ya vamos a ir arrancando igual. No, más que la verdad que me recontra sirvió y superó mis expectativas, Ah, mucho. La verdad que me ayuda a analizar y a ver todo de otra forma diferente, no solo el mercado, si bien tiene una visión y un enfoque de mercado, aplica todo. bien. Y eso es lo que está bueno. Es bastante, es muy portable, como quien dice, el conocimiento, y está, a mí en lo personal me gustó.
Bien. Gracias, Gonza, también por eso. Me alegro. Les decía a los chicos, o igual creo que como ya lo comenté eso, el día que me traje el librito te lo mostré también, que supongo que en el próximo encuentro iremos hacia Canetti, ¿no? Que es un autor que me quedó medio dislocado porque me apuré a ir a Malfec, tenía ganas de transmitirles esto a ustedes, pero de todos modos nos va a servir como para hacer un recuento un poco de algunas cosas que ya trabajamos. Y luego algún encuentro más les decía a los muchachos ahí que tendrá que ver con, bueno, algunas líneas de pensamiento que uno puede abrir o de investigación, en realidad, porque no está hecho ese trabajo, digamos, ¿no? En la actualidad, o sea, ¿qué pasa hoy con las masas? Vamos a decir, silicio mediante, digamos, ¿no? A partir de esta nueva fuerza o esta nueva potencia que se une a las fuerzas del ser humano, que es la computadora y todo lo que nos permite, ¿no? En todos los sentidos de la comunicación, y ustedes ya lo perciben, de cómo eso nos puede hacer generar o desencadenar en nosotros comportamientos emocionales, ¿no? Así que luego de eso, Gonza, veremos si le damos un cierre a este espacio, si lo continuamos o qué hacemos. Pero bien, vamos a retomar un poquito con Malfe, con lo que veníamos trabajando la semana pasada. No, hace en realidad un mes ya, porque hace 2 semanas atrás fue el fallido, hace un mes que trabajamos con Malfe, así que vamos a darle rápido una vueltita a todo ese diagrama de flujo, repasando un poquito los conceptos, y les quería transmitir, les decía, un poquito el cierre o el final que él le da, ¿no? a todo ese movimiento emocional de las transformaciones, de la estructura libidinal. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario específico, digo, sobre eso, algo que ustedes necesiten o quieran recordar o retomar? O si no, me lanzo yo, ya saben cómo es, voy hablando y ahí interrumpen como quieran y cuando quieran. Un segundo, voy a ir compartiendo la presentación. Y lo estaríamos viendo, ¿no? Sí, bárbaro. Bueno, ¿se acuerdan que toda esta historia de las transformaciones de la estructura libidinal partía de ese salto a la historia, ¿no? Que estuvimos hablando, que era poder hacer una lectura justamente estructural, ¿no? Como hacíamos esa metáfora, como proponen por ahí Wick, Ofelio, digamos, ¿no? Esas teorías en el comportamiento de las masas, digamos, ¿no? De los grupos humanos. Hacíamos ese salto a la historia con Freud, a partir de su estructura libidinal, que ustedes es así, la recuerdan obviamente, pero yo igual no me voy a cansar de mostrarles este esquema, digamos, ¿no? Eso es nuestra estructura, ¿no? Es sobre esta estructura que estamos montando sus transformaciones. Una estructura que tenía 2 orientaciones o 2 tipos de lazos. Yo después me quedé pensando, acordé que la semana pasada, la última vez, en realidad siempre digo igual, yo les había hablado de un lazo vertical con el objeto exterior, y acá en el gráfico está en el sentido horizontal. Pero ustedes entienden que eso en realidad es porque de ese objeto exterior nosotros todo el tiempo sostenemos que lo idealizamos, ¿no? Entonces por eso lo llevábamos hacia arriba, y luego decíamos el lazo horizontal entre los hermanos o entre los yoes, para mostrar justamente esa horizontalidad, es decir, ese nivel parejo en el que ellos estarían respecto de esa autoridad, ¿no? Que la suponemos por encima. Pero bueno, pónganle ustedes la orientación que quieran, de lo que se trata es de que hay 2 lazos diferentes, ¿no? Un lazo que remite a esa autoridad o a ese líder, y ahí poníamos un líder, puede ser una idea, puede ser, ¿no? Bueno, un objeto, y luego hay un lazo que es de identificación, nos decía Freud, que es un lazo que compartimos con los miembros de la organización, de la estructura libidinal, de esa masa, ¿no? Entonces, todo el tiempo teniendo como trasfondo esta estructura que nos mostraba Freud, vamos a recorrer, ¿se acuerdan? El sentido de esos movimientos que nos proponía Malfé. Y se acuerdan que hacíamos el ejercicio de decir si hay una estructura libidinal, ¿no? Si está montada una estructura libidinal, si hay el puntapié o el comienzo de una historia colectiva. Es un ejercicio lógico pensar que esas personas, digamos, ¿no? Antes se andaba cada una por su lado, ¿no? Los grupos no nacen ya grupalizados, ¿no? Hechos grupo. En algún sentido tienen su origen. Entonces ese ejercicio lógico Malfé lo hacía con esta palabra de decir, bueno, es un momento de aversión, ¿no? ¿Se acuerdan que jugábamos todo el tiempo con la palabra versión a lo largo de todo este recorrido? Porque en definitiva se trata de una versión de la historia, ¿no? Una versión de la historia, ¿no? Una versión de la historia. Entonces todo el tiempo teniendo como trasfondo este
cómo yo construyo una versión de la historia, cómo todo grupo tiene una versión de su historia. Y ahí hacíamos enseguida este pasaje que yo quiero que ustedes también lo tengan siempre presente, en entender que es exactamente lo mismo que cuando yo solo, cada uno de nosotros ahí solito, ¿no? Se pone frente a un gráfico e intentamos empezar a escribir una historia en él, digamos, ¿no? Ya sea lo que sea, incluso cuando decidimos de qué modo vamos a graficar ese gráfico, es decir, si le ponemos velas japonesas, si le ponemos barras, si le ponemos, bueno, lo que ustedes quieran, digamos, ¿no? Entonces entienden que ahí se trata de una especie de puntapié inicial, de decir, bueno, ¿dónde encuentro yo un origen de la historia? ¿No? Y eso siempre era a través de, bueno, cada uno hace su entrada al mercado por donde puede, por donde le sale, por lo que está a su alrededor, pero siempre es a través de algunas teorías que me sirven para leerlo. Y que esas teorías, digamos, ¿no? Nosotros en general podemos ir estudiándolas, hay un montón, cada uno elige, ¿no? La composición de teorías que decide recorrer, pero que esas teorías empiezan como a competir entre sí, digamos, ¿no? Para intentar darme a mí una versión de la historia en el mercado. Entonces, un poco, empiezo por este punto además, porque es el final a dónde nos vamos, hacia dónde vamos a ir. Entienden que respecto de todas esas teorías o esas lecturas posibles sobre el mercado que yo tengo, se pueden dar diversas formas de composición. Es decir, de qué manera esas teorías, digamos, ¿no? Que a veces den cosas bastante disímiles, pueden o no articularse entre ellas, dándole un sentido a la cosa o lo contrario, ¿no? Haciéndome perder en ese sentido. Bien. Entonces, en ese momento de aversión, decíamos, cada sujeto está suelto, digamos, ¿no? Por su lado, ¿no? No hay una versión colectiva de la historia, y prevalecía lo que llamamos el narcisismo de las pequeñas diferencias, ¿no? Decíamos que el narcisismo es el amor por uno mismo, ¿no? El amor por uno mismo, y en ese sentido entonces el narcisismo de las pequeñas diferencias era cada uno, cada narcisito por su lado, con su pequeña historia, diferente del que está cerca de él, digamos, ¿no? Y por eso decimos diferente, en tanto no hacemos unión, no hacemos masa. ¿Se acuerdan ustedes que la masa homogeneiza? Es decir, ya no seríamos diferentes, seríamos iguales, ¿no? Por eso ahí yo todo el tiempo vuelvo a los encuentros, digamos, ¿no? Desde el comienzo, pero por ejemplo en el primer encuentro decíamos en el momento del el gol de Messi, digamos, ¿no? Se borran todas diferencias, no importa, somos todos más ahí en la cancha, nos abrazamos con quien está a mi lado. No me importa su clase social, no me importa su ideología, en ningún momento la pienso, ni la cuestiono, ni nada, digamos, ¿no? Somos todos homogéneos, festejamos, ¿no? Bien, entonces en ese momento de la aversión es donde prevalecen estas pequeñas diferencias, por lo tanto cada uno es movido por sus pequeñas motivaciones. Piensen al mismo tiempo, vuelvo a lo mismo, digamos, ¿no? Las pequeñas diferencias que hacen que una teoría sea Elliot y que otra teoría sea Wyckoff, a pesar de que hablan del mismo objeto, el movimiento de un precio, ¿no? Hay historias individuales. Primer momento, en realidad decíamos momento anterior al primer momento, ¿no? Momento cero, equiparable al cero en la serie numérica, momento de la aversión, ¿no? Es el momento donde no hay una versión colectiva de la historia. Y Malfe nos decía, ahí está llegando Hernán. Malfe nos decía, hay un momento entonces donde, bueno, se da el puntapié inicial, ¿no? Y a ese momento lo llamábamos el momento de la conversión. Y él decía, ahí está ya instaurada la estructura libidinal. Buenas, Hernán, empezamos hace poquito. Estamos haciendo un repaso de lo que habíamos visto la vez anterior. Bien, y se acuerdan que de este momento de conversión nosotros, bueno, también le habíamos dado algunas características, ¿no? Es el momento en donde se instaura la estructura libidinal, ¿no? Es decir, el grafiquito freudiano, ¿no? Ahí es el momento en donde aparece toda esa estructura, donde yo me conecto con un líder y eso hace que me conecte además con los que lo seguimos, ¿no? Ese es el momento en el que está instaurada entonces esa estructura libidinal, y es el momento donde hay una plasmación ideal unificadora. Esas eran las palabras de Malfe, ¿no? Es un ideal que unifica. Es ese objeto exterior, ¿no? Es ese líder o es esa idea, o podemos decir en este sentido de analizar un gráfico, ¿no? Es esa teoría que a mí de repente me dice, bueno, ahí tenés el comienzo de un movimiento, digamos, ¿no? Yo estoy ubicando, qué sé yo, uno de esos puntos, como puede ser para Wyckoff un spring, digamos, ¿no? Un punto que para mí casi que no hay dudas, digamos, ¿no? O, bueno, lo que ustedes quieran, pongan ahí. Pero se trata de un momento en donde hay algo que para mí, con una claridad absoluta, me genera confianza, me genera lo que la psicología de la Gestalt llama un insight. Es decir, yo veo esa forma cerrada y ya lo ubico, digamos, ¿no? Vi esa estructura. ¿Se acuerdan?
que esto tiene una doble vertiente. Es decir, si yo por detrás tengo una teoría sustentable, sostenida, consistente, digamos, ¿no? Coherente y lógica, bien, esa estructura que yo ahí vea tendrá posibilidades, probabilidades de existir verdaderamente, es decir, de ser. Sin embargo, nuestro cerebro está preparado para ver estructura en cualquier lugar, incluso donde no la hay. Es un comportamiento automático. Por eso digo, nuestro cerebro ahí. Una cuestión casi les diría biológica. Necesitamos, o sea, es una necesidad biológica reconocer patrones, ¿no? Eso nos mantuvo alejados de los que podían ser nuestros predadores, viceversa, nos enseñó rápidamente a reconocer lo que podríamos comer, etcétera, ¿se entienden? Entonces, hay automáticamente ahí una fuerza en mí que busca patrones. Y en ese sentido, siempre insistíamos que se trata de poder limar la distancia que hay entre cualquier delirio que yo tenga, cualquier ilusión, cualquier patrón que yo encuentre por encontrar, digamos, ¿no? Y aquellos que verdaderamente son un molde, podemos decir, comprobado y comprobable. Cuando digo molde, qué sé yo, es esa estructura de Wyckoff o de Eliot, es decir, bueno, verdaderamente uno la encuentra ahí, digamos, ¿no? Con regularidad. Entonces a eso llamamos plasmación ideal unificadora. Puede ser un líder si es un movimiento político, puede ser una idea si es, ¿no? Yo voy a precipitar, qué sé yo, esto, un trade, por ejemplo. Decíamos entonces que ese líder, esa idea, en tanto convoca de todos los miembros de la organización, en tanto convoca de todos los miembros de la masa, su amor, detenta el monopolio del capital divinal. Y se acuerdan que ahí decíamos con Freud que él utiliza mucho estas metáforas bancarias para entender todo este juego, todo este movimiento emocional. Freud, durante un periodo largo de su obra, utilizó esas metáforas bancarias. Entonces decíamos que el líder detenta el monopolio del capital libidinal, que los miembros depositan en él su libido, digamos, ¿no? La transfieren, hay transferencias. Ven que son todas palabras que remiten a lo bancario. Y ese monopolio del capital libidinal, por supuesto, es el líder quien lo tiene. Insistimos, líder, idea, objeto, sistema de trading, si ustedes quieren ahí, digamos, ¿no? Y entonces es el momento, ¿no?, de la conversión. ¿Se acuerdan que jugábamos con el guión, ¿no? Ahí la palabra con, guión, versión. Es el momento con una versión colectiva de la historia. Es decir, ya no está cada miembro, cada individuo o cada teoría suelta por ahí contando su propia historia, persiguiendo su propio interés personal, sino que hay una unidad colectiva, ¿no? Hay un grupo que empieza a compartir. Comparten un líder, ¿no? Comparten entre ellos lazos recíprocos de unión, pero además comparten una versión de la historia. Es una versión compartida de la historia, en tanto todos la contarían, cada uno con su pequeña variación individual, sin lugar a dudas, pero es la historia grupal, ¿no? Es la historia del grupo, es una historia. En ese sentido, de vuelta, ven que empieza a tratarse de cierta composición o no, de que puedan sonar como en sintonía o no las distintas teorías con las que yo leo el mercado. Y también en ese sentido yo se los marcaba, lo vuelvo a decir porque me parece muy importante, recuerden a Bandura, uno no puede no aprender. Entonces una vez que yo aprendí una teoría, aunque luego la descarte, la deje en el camino y diga, che, esto no me interesó y qué sé yo, guarda porque ese patrón está ahí. Yo aprendí a reconocerlo. Luego, ¿no?, se me filtrará con mayor o menor conciencia de ello cada vez que yo esté enfrentado a un gráfico, cada vez que yo esté enfrentado a una decisión, ¿no? Van recordando, digamos, ¿no? Todo esto un poco, entienden que es repaso, me imagino que más o menos yo pues, quiero como de vuelta ir entrenando un poquito el oído porque hoy vamos a dar 1 o 2 pasos más. Bien, de ese momento de conversión, ¿se acuerdan, no? Nos decía Malfé, hay un movimiento lógico y natural que se da por la ambivalencia, ¿no? La ambivalencia, decíamos, es un fundamento de cómo entendemos al ser humano, de cómo entendemos lo viviente desde el psicoanálisis, ¿no? La ambivalencia entre dos polos, ¿no?, dos polos de valor, ¿no?, ambivalencia, que tienen que ver con lo que tiende hacia la unión y lo que tiende hacia la separación, que tiene que ver con lo que tiende, ¿no?, hacia el eros, esa versión del amor que Freud decía es el eros platónico, la filosofía y la teoría del amor, dice Franco. Y por el otro lado, el tánatos, digamos, ¿no?, la pulsión de muerte freudiana, lo que tiende a disgregar, a separar, a romper, a fragmentar, ¿no? Bien, creo que, no sé si tenía...
No, vamos a seguir y después les leo. Ah, no, lo podemos leer acá, porque tenía de otro texto de Malfé. Voy a leerles una liñita ya para ir metiéndonos un poquito en lo de hoy. Esto es otro texto de Malfé escrito en 1980, a que él nos remite en este momento, digamos, ¿no? Para pensar un poco sobre este movimiento de la ambivalencia y los efectos, los afectos, perdón, los afectos que aparecen. Él en este texto que se llama, es interesante el título porque lo llama Sobresalto, Pánico y Angustia Colectiva. Ven que va a hablar de afectos, digamos, ¿no? El sobresalto es lo individual, ¿no? Yo me sobresalto, ¿no? Cuando de repente algo inesperado me aparece, digamos, ¿no? Voy caminando una noche tranquila y de repente una sombra me aparece por delante, digo, el sobresalto. El plural de eso, es decir, cuando le sucede a un grupo, a una masa, decíamos es el pánico, ¿no? Y luego está la angustia. Bueno, en ese texto, él nos dice que cuando ese molde o modelo común, ¿se acuerdan, no? El de la conversión. El molde o modelo común es el de la conversión, es el líder, ¿no? Es esa plasmación ideal unificadora. Ese soporte ideal, dice, se ve amenazado en su integridad. Y habría que decir que basta con la ambivalencia de los miembros del grupo para que eso suceda. Ven, ¿no? Entonces, hay un movimiento natural en el grupo y basta que eso suceda, la ambivalencia, para que ese molde, ese soporte ideal, ¿no? Ese ideal unificador sea cuestionado, se vea amenazado en su integridad, ¿no? Eh, Dice que basta con la ambivalencia de los miembros del grupo para que esto suceda, tarde o temprano, empieza a aparecer la angustia colectiva. Ven, entonces, ¿no? Cuando la ambivalencia aparece, hace ahí su entrada y ese soporte ideal empieza a ser cuestionado, empieza a ser amenazado en su integridad, empieza a aparecer entonces ese sentimiento que nosotros marcábamos como la angustia. ¿Se acuerdan que decíamos de la angustia? Es un sentimiento que es fundamento, que es, digamos, de lo más originario que podemos ubicar, en tanto no nos engaña. Es claro, digamos, ¿no? Es un sentimiento, es una afección clara para nosotros. Bien. Ella sirve, fíjense, digamos, ¿no? Lo que dice acá, ella sirve, a fin de cuentas, para proteger al grupo contra la catástrofe que significaría un desmoronamiento inesperado del soporte. Y se acuerdan que nosotros eso lo decíamos, la angustia es una señal, sirve para avisarme que ese soporte ideal está siendo cuestionado, ¿no? Está siendo cuestionado y eso puede desmoronarse. Sirve para anticiparlo porque el desmoronamiento inesperado de ese soporte, ¿se acuerdan a dónde nos llevaba? Sigo un poquito este párrafo que les estoy leyendo, pero nosotros ya lo sabemos. Dice, en este último caso, o sea, en el desmoronamiento inesperado, surge, sí, el pánico propiamente dicho, ¿no? Entonces, recuerdan que teníamos dos posibilidades en este sentido. Cuando yo estoy en un momento de conversión, es decir, estoy convencido de una idea, estoy convencido en un amor, estoy convencido de un líder o de lo que sea, eso puede cuestionarse gradualmente, ¿no? A partir de la ambivalencia, de decir, bueno, esto no me convence tanto y qué sé yo, o puede ser que se derrumbe de manera drástica, de manera abrupta e inesperada. Por el camino de lo que es gradual, lo que aparece es el sentimiento de la angustia, me voy angustiando. Y por el sentimiento de lo brusco, de lo inesperado, lo que aparece es el pánico, que decíamos que es una angustia masiva, una angustia total, es decir, bloquea al aparato psíquico, pero también bloquea al movimiento del propio cuerpo. Son momentos donde yo no puedo ni siquiera pensar ni responder con mi cuerpo. Responder en el sentido esperable, ¿no? Digamos, frente a un peligro, salir corriendo, por ejemplo. Me quedo bloqueado, ¿no? Son esos dos sentimientos, esos dos afectos extremos. Bien. Y acá a esto quería llegar, porque vean que acá se trata de que nos establece una relación, y con esta relación nosotros podemos pensar. Dice, se puede postular entonces que hay una relación directa entre el grado de confianza que se tiene con respecto a la seguridad e integridad del soporte imaginario y la violencia del sobresalto que puede generar su brusco colapso. ¿Entienden, no? Entonces, a mayor grado de confianza en una idea, a mayor grado de confianza en un amor, a mayor grado de confianza en este es mi setup, digamos, ¿no? Más riesgo corro de que si eso se rompe sea brusco, digamos, el afecto que aparece.
¿no? En cambio, si no hay esa potencia, digamos, ¿no? Yo ya lo estoy cuestionando, yo ya lo vengo como socavando su integridad a partir de cuestionamientos, quiero decir, a partir, por ejemplo, de la ambivalencia, bien, entonces eso ya, ese sobresalto, ¿no?, que me puede generar que la estructura desaparezca, quizás ya no es tan potente. Bien. No sé si tenía una frasecita más de este texto, creo que no, vamos a seguir. No, ahí estamos. Seguimos entonces un poquito con esta secuencia. ¿Se acuerdan que de la ambivalencia habíamos dicho, ¿no? El primer movimiento, nos decía Malfe en el texto, es el de producir el parricidio originario, una estructura, una metáfora freudiana de un texto de Freud que se llama Tótem y Tabú, ¿no? Decíamos, el primer movimiento entonces es el de ir a eliminar aquel que detenta el capital libidinal, ¿no?, el que tiene el monopolio del capital libidinal, y reemplazarlo en todo caso, ¿no? Y eso puede llevar, si ese desenlace es brusco, como nos decía recién Malfe, por la vía del pánico, a que se rompa la estructura libidinal, ¿no? Muerto el líder, bien, luego hay ahí entonces la ebullición hasta tanto, bueno, en algún momento suceda, ¿no? Porque eso en general vuelve a insistir para instaurarse, suceda que luego se vuelve a instaurar una nueva estructura libidinal. Los remito de nuevo, primer encuentro a Le Bon, él decía, bueno, en tanto algunos cuerpos vivientes, digamos, no seres humanos o animales, se encuentran juntos, rápidamente se ponen bajo la conducción de alguien, ¿no? Bien, habíamos ahí ya cerrado un primer circuito, ¿se acuerdan? Ahí ya tenemos una especie de círculo en donde yo me puedo pasar una vida, ¿no? Y verdaderamente me puedo pasar una vida, y ahí hay vidas que suceden de este modo, digamos, ¿no? Bien, pero decía Malfe, sin embargo, decía, buen cambio, puede haber otro camino, digamos, ¿no? Y es que luego de un periodo más o menos largo de subversión, es decir, no es que se rompe esa conversión de manera brusca o abrupta, no es que matamos al líder, digamos, ¿no? No es que esta idea dejó de servirme absolutamente y, bueno, cada uno corre por su vida, digamos, ¿no? De la ambivalencia lo que puede suceder es que acontezca un periodo, dice Malfe, más o menos largo de subversión, ¿no? En donde el horno no está para bollos, como se dice, digamos, ¿no? Donde el ambiente está caldeado, donde las cosas son interpretadas de diversos modos, donde hay una versión que es la que nos mantiene unidos en el plano tal vez imaginario, decíamos, más manifiesto, pero luego hay otras versiones por debajo, ¿no? Es por debajo, versiones que empiezan a aparecer y que cuestionan esa autoridad, que cuestionan a ese líder, digamos, ¿no? Y ahí creo que hacíamos algunos ejemplos sobre, no sé, esas reuniones familiares de la Navidad, digamos, ¿no?, donde estamos todos en un momento conversivo, compartiendo la ilusión de la familia y demás, y hay alguien que, ¿no?, hace un comentario fuera de lugar, o esa persona que siempre, ¿no?, digamos, genera este movimiento ambivalente, en donde rechazamos eso que sucede, ¿no?, y hacemos lazo con algunos, ya tal vez no con todos los de esa ilusión, ¿no?, un lazo que va por debajo, en donde por una regla de pasaje, que es tal vez una mirada, que es tal vez un gesto, digamos, ¿no?, hacemos alianzas con otros que ya no son la alianza principal. Y ahí también lo metaforizábamos con el trading, digamos, ¿no? Nos preguntábamos cuánto tarda el mercado, ¿no?, en hacernos ambivaler respecto de nuestras decisiones. ¿Cuánto tarda el mercado, una vez que yo tomé una decisión, en venir con otras versiones de la historia? Por debajo, hablarme, ¿no? No, vos tomaste, qué sé yo, estás buscando un Honda 3, pero no, pero acá estás viendo una estructura de distribución, ¿no? Te dice por debajo Wyckoff, ¿no? O viene el volumen y te dice, no, pero qué sé yo, acá estás llegando a un POC, ¿no? Y te susurra por debajo cómo te vas a enfrentar a un POC con tu 3, con tu Honda 3, qué sé yo, y ahora estás dudando, ahora parece que no es una 3, mirá si es una 6, se va para abajo, ¿se entiende? ¿No? Como otras versiones de la historia pueden venir a competirme con esa con la que yo había hecho conversión, ¿no? No sé si... La orden. Perdón, Hernán, se te cortó el comienzo. A ver, dale de vuelta. Que eso a veces te llega a un segundo de colocar la orden. Claro, sí, claro. Y cuanto más rápido es es decir, cuanto más brusco es ese movimiento, el segundo que colocaste la orden, te da vuelta enseguida y te va directo al stop y decía, ahí es el pánico. Ahí me decía, me quedo con la peor sensación. Si se queda un ratito boludeando y después va al stop, yo siento que trabajé mejor, ¿no?
Y ven que es una Sí. cuestión de ritmo, decíamos ahí, es una cuestión de tiempos, tiene que ver con eso, con lo brusco o no. Pero es verdad, Hernán, a veces no tarda ni un segundo en hacernos ambivaler, ¿no? En empezar a susurrarnos por debajo otra versión que nos viene a cuestionar. Y ahí de vuelta, pueden venir tantas versiones como teorías yo disponga para pensar el mercado, pero al mismo tiempo puede venir cualquier cosa. Porque no importa, aunque yo no tenga una teoría disponible por detrás, de todos modos, como mi cerebro ve patrones y los va a buscar siempre, me puedo empezar a delirar yo una teoría ahí, ¿no? Ya van 2 velas que hacen no sé qué cosa, ¿no? O el máximo del mínimo de la vela anterior y mezclo ya, no importa qué, digamos, ¿no? Y ni Y siquiera... pasa, Dale, Gonzalo. nada, que eso que estás diciendo pasa, parece una boludez o algo por el estilo, pero pasa. Vos, es increíble, pero metés un Sí. trade por una teoría, por ejemplo, o por un sistema, y automáticamente se te vienen todos los otros en contra, y vos decís, ¿pero por qué? Y al que estamos yendo es ni siquiera es que se te vienen los otros moldes de la historia, Wyckoff, a veces lo que se viene es ni siquiera un molde. Es simplemente un patrón que yo creo que se repite solo porque mi experiencia personal, individual y así chiquitita, digamos, ¿no? El pedo que estoy vivo en este mundo, que no tiene nada que ver con los miles de años de historia del mercado y sus cotizaciones, ¿se entiende, no? Pero yo lo vi 5 veces y para mí eso ya es un montón, ¿no? Es un montón. No quedó grabado, pero en este punto es donde lo que nos viene es lo que charlábamos la vez anterior respecto de Kahneman, no sé si se acuerdan, ¿no? Esa tendencia que tenemos a tomar decisiones con los 2 o 3 datos disponibles que tenemos, ¿no? Todos, siempre que nos enfrentamos a una realidad, tenemos 2 o 3 datos disponibles. No importa qué tan distante sea esa realidad de mí. ¿No? A mí me sueltan en China y yo sé algo de China, digamos, ¿no? Que va a haber panda, que va a haber bambú, que comen arroz, no importa, digamos, larguen ahí el prejuicio que quieran, digamos, ¿no? Se entiende a lo que vamos. Y ya a partir de eso tomo decisiones. ¿Eh? No me queda otra. Ahí está el punto. No me queda otra. ¿No? En realidad la otra que queda es eso, es intentar hacer que esas decisiones que yo tomo estén sustentadas en datos, en moldecitos, bueno, que responden bien con la realidad, que se corresponden con la realidad, que funcionan, que son operativos, que tienen algún sentido. Por ejemplo, Elliot. Elliot nos dio un buen molde, digamos, ¿no? Para entender algunas cosas, bueno, etcétera. Pero insisto en eso, digamos, ahí aparece cualquiera. Y se acuerdan, para mí era muy importante esa cita, lamenté un montón que no quede grabada, porque ahí Kahneman nos contaba ese chiste, ¿se acuerdan? Decía, siempre nos reíamos con una anécdota que me contaba mi colaborador, mi colega, decía una anécdota de un profesor de filosofía que les decía, no se olviden nunca del primado del es, el ES, el es. ¿No? Y Kahneman ahí decía, nosotros no entendíamos un carajo lo que decía eso, pero nos daba risa. Y siempre recordábamos esa anécdota cuando nos enfrentábamos con gente que toma decisiones con los 2 datos que tiene en la cabeza. Pero también lo dijimos esto, como la teoría de Kahneman dice, el ser humano es una caja negra y yo lo que hay ahí adentro no tengo idea, no puedo saber qué es, no me interesa, yo solo voy con lo observable. Decían, estímulo-respuesta. Yo meto un estímulo y veo la respuesta. Lo que hay ahí adentro no me importa. Y ven que nosotros abríamos esa puerta del ser humano y decíamos, no, no, pará, yo quiero ir a ese plano psicosocial profundo. Y ahí nos llevaba Freud. Y Freud lo que designa con esa palabra alemana es el ello, es un concepto, es una de sus instancias psíquicas. Y el ello es el reservorio de todas estas pulsiones, de todos estos movimientos emocionales. Freud dice, el ello es el reservorio de la libido. ¿Eh? Es donde va toda esta energía que circula luego por las ligazones o no que hacemos. Bueno, ven cómo eso yo se los traigo de vuelta, pues para mí es importante porque yo siento que se los decía en otras oportunidades, digamos, no se arman River o Boca, el análisis técnico o el análisis fundamental, digamos, ¿no? El psicoanálisis o las teorías de las cognitivo-comportamentales, y parece que no tienen nada que ver, o que unos son sonsos, se retrucan, ¿no? Unos a los otros, y sin embargo hablan un poco de lo mismo, y son teorías solidarias si uno las puede componer. Si uno las puede componer de manera tal que no sean eso, digamos, ¿no? Una mera contradicción o un ruido, ¿no? Porque son siempre cortes, podemos decir, cortes diferentes, perspectivas diferentes de un mismo objeto de estudio complejo que es el ser humano, ¿no? Bien.
me fui un montón, lo sé, pero quería incluso que quede grabado todo eso, digamos, ¿no? Porque es un punto en donde Freud, Kahneman, bueno, esas teorías tan distantes se dan la mano. A Freud le interesó meterse en ese plano psicosocial profundo. Y se acuerdan que lo decía con esa metáfora de la libido, decía, es una energía por ahora no medible. Y anda a cagar, o sea, no me importa medirla, porque eso no implica que yo no pueda sacar conclusiones. Por ejemplo, Malfé nunca la pudo medir, pero me dice, mira, a más convencimiento, más posibilidades de que te dé pánico cuando estalle. ¿Se entiende? A más intensidad en la que vos creés en esa idea, más pánico, porque más depositaste ahí. ¿Se entiende, no? Más de tus garantías, de tus certezas se sostienen desde ese lugar. Es un soporte ideal unificador, ¿no? Entonces, si yo rompo ese soporte de forma brusca, bueno, no lo puedo medir, no puedo decir que vos habías puesto 10 y ahora tenés 10 de miedo, pero sé que está en relación directa, digamos, ¿no? Y Freud tampoco lo podía medir, pero ven como decía, de todos modos eso nos une, bueno, y encontraba sus modos de todos modos para poder hacer algo con eso. Bien, momento de la subversión entonces. Manu, Dale. un poco el reservorio que mencionabas del ello. Estaría en orden con la, la máxima de Eliot de que los movimientos se dan en base al humor generalizado. Un poco esa energía Sí. que hay ahí es la que mueve ese humor. Sí. Es que humor es energía, en este sentido que lo estás diciendo. El humor social, ¿qué humor existe? ¿Qué sé yo? El pánico, la angustia, el enojo, ¿se entiende? Eso es un humor. A mí cuando me vienen a ver al consultorio y me dicen estoy de mal humor, me pone de mal humor, porque no sé lo que me están diciendo. Y yo lo cuestiono, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué es un mal humor? ¿Viste? ¿Qué es un mal humor? Porque para cada uno es diferente. Y en realidad ahí lo que hay es una pobre definición de cuál es el afecto que me está impactando, ¿no? Y el afecto puede ser de vuelta, puede ser el miedo, puede ser la angustia, puede ser el pánico, puede ser, bueno, qué sé yo, la alegría, son afecciones, son sentimientos, digamos, ¿no? Un mal humor es a veces un enojo, ¿no? Pero entonces te das cuenta que tiene que ver con la energía, con la cantidad, y por supuesto, es el vapor que mueve la máquina, ¿no? Es la energía, es lo que pone en funcionamiento la estructura. Benja, por vos lo voy a hacer, me voy a ir un segundo a otro texto de Malfé porque me diste el pie perfecto, digamos, ¿no? Es un segundo, se lo prometo. ¿No? Pero Malfé en un texto que se llama Psicología Institucional Psicoanalítica, es una especie de diccionario que él armó respecto de sus teorías, ¿no? Dice que parte del punto de vista respecto al cual se le impone a quien practica el psicoanálisis, dice que es el enunciado de la sexualidad es, en un sentido lato, el motor de la historia o de las historias. Cuando decimos sexualidad, entiendan ahí igual libido, ¿no? La teoría de Freud de la libido es la teoría de la sexualidad. Entonces ven que él ubica, como vos mismo me decís que hace Eliot, a la sexualidad, es decir, a lo afectivo, a la emoción, al humor, ¿no? Como el motor de la historia. Hay otros motores de la historia. Qué sé yo, para Marx era la lucha de clases, ¿no? El motor de la historia. Y hay otros motores, cada uno pone el motor que quiere, no importa, ¿no? Acá Malfé está diciendo es la sexualidad en este sentido, la libido freudiana, ¿no? Entonces, sí, Benja, es eso mismo, lo podemos tomar como equiparable. Es finalmente el humor, es decir, el recorrido afectivo que sienten esos actores del mercado, lo que va a determinar que decante hacia una estructura o hacia otra. Son decisiones. Son decisiones individuales, son decisiones colectivas, son decisiones de lo que quieras, pero finalmente decisiones emocionales, ¿no? En algún cuerpo todo esto está sucediendo y por eso se mueven los precios, ¿no? Y ahí se acuerdan que metíamos, no solamente porque en el mercado hay gente que toda tiene un sistema de trading, que todos saben lo que están haciendo y que todos además buscan ganar. En el mercado hay un montón de gente que no tiene idea de lo que está haciendo. Hay gente que ni siquiera tiene por objetivo ganar o que cree que va a ganar con ilusiones, digamos, ¿no? Pasó un auto Ford que me gustó, hay que invertir en Ford e invierte, ¿no? Entonces, bien. No, y aparte también es como un zoológico, ¿no? Porque para los que operamos tendencia tendemos a generalizar y creemos que todo el mundo opera tendencia, y en el mercado convergen, digo, un montón de intereses. Hay gente que entra para arbitrar, hay gente que entra para Claro. cobertura,
Entonces no necesariamente cuando yo entre el movimiento va a ser tendencial y además hacia donde yo Así. quiero. Exactamente. Hay gente que entra porque no le queda otra, eso lo decíamos Claro. también. Hay gente que entra porque no le queda otra, qué sé yo, los que están en el programa, por ejemplo, NOR, en algún momento lo decíamos, o los que están con una cuenta de fondeo, que les dicen, tenés que meter, no sé, un contrato por día, y vos no encontraste oportunidad ese día, entrás igual, y por lo tanto no sabés lo que estás haciendo. Entonces, bien, claro, y el mercado finalmente es una composición de todas esas pequeñas decisiones, ¿no? Que de repente también podemos entender, pasa por todos estos momentos, digamos, ¿no? Uno nota los momentos de pánico en el precio, los nota. Eso es lo que busca, por ejemplo, Wyckoff en los Spring y demás, digamos, ¿no? Son momentos de pánico, son velas rabiosas en el sentido de su volatilidad, digamos, ¿no? Son una volatilidad que excede a las demás, dejan mechas, dejan agujazos, digamos, ¿no? Y uno ahí ve la afectividad, la cantidad de afecto, de potencia que tenía ese movimiento. ¿No? Bien, volvemos hacia este derrotero emocional que nos viene contando Malfetti. Estábamos en este momento de la subversión y decíamos que hay ambivalencia hacia el líder, digamos, ¿no? El momento de la subversión es cuando se empieza a cuestionar a esa autoridad, ¿no? Y eso en general tiene que ver con que el líder no está pudiendo estar a la altura de una máxima que, si ustedes se acuerdan, también es una máxima freudiana. El líder ama a todos por igual, ¿no? El líder ama a todos por igual, que no quiere decir, eso también lo decíamos, no es que va y le da un besito en la frente a cada uno y le dice te quiero, quiere decir la ley es pareja para todas, para todos. Esta Marce, ¿no? Eh, Bien, ambivalencia hacia el líder, ¿no? Momento de subversión, estamos cuestionando al líder. Hola Marce, buenas. Prevalece el estado de angustia, esto ya es una novedad, lo venimos diciendo, ¿no? Si estamos ahí ambivalentes respecto del líder, es decir, si yo tengo, por ejemplo, ideas que me están compitiendo respecto del trade que yo tomé, y voy a estar un poco angustiado, ¿no? Y cuestionándome, estoy ahí en un estado de ligera tensión, de ligera angustia. Se cuestiona la estructura libidinal, ¿no? Se busca subvertir ese orden, ¿no? Está cuestionada, ¿no? No estamos en un momento de pleno enamoramiento, de plena conversión. Podemos decir algo así como que los lazos libidinales están laxos, se aflojan un poquito, digamos, ¿no? Yo me siento un poquito más lejos de ese grupo, yo me siento un poquito más lejos ya de ese líder, no estoy tan convencido de ello, ¿no? Surgen versiones alternativas de la historia que vienen a cuestionar, ¿no? Y decíamos que entonces de ese momento de subversión, ¿se acuerdan? Había dos salidas que tienen que ver con esa ambivalencia natural, digamos, ¿no? Esa ambivalencia en la que nos movemos todo el tiempo. Una salida por el abono, decía Malfé, se abonan los lazos recíprocos, ¿no? Entre los hermanos, entre los miembros, y se da esa alianza fraterna, ¿no? Entonces, esto puede ser, por ejemplo, digamos, ¿no? Para seguir con esta metáfora, bueno, yo tomé un trade por Elliot, y de repente me viene un Wyckoff ahí en el medio que me hace dudar, digamos, ¿no? Me subvierte la cosa. Y hasta tanto yo no sé si no es una acumulación de esas, ¿cómo se llaman? Las que vienen a mitad, una reacumulación, sería. ¿Eh? Una reacumulación o una distribución, mientras esos dos campos están ahí dudando, bueno, yo no sé bien qué onda. Pero digamos que se ponen de acuerdo, digamos, ¿no? Ahí Elliot y Wyckoff y se abonan esos lazos de alianza fraterna y digo, no, no, es una reacumulación, ¿no? Tranquilo. Y decíamos entonces ahí lo que aparece es una reconversión. ¿No? Este ciclo que vuelve hacia la conversión, hay que agregarle el re adelante, porque no volvemos al mismo lugar. Nunca jamás en la historia se vuelve al mismo lugar, ¿no? Y eso es un factor tiempo, tenemos que meter el tiempo ahí. Pero para decir esto, aunque yo esté dando vueltas en círculo, es decir, aunque yo me pase toda mi vida haciendo lo mismo, no vuelvo al mismo lugar. Soy un segundo más viejo, soy un minuto más viejo, soy un año más viejo, y un día voy a mirar para atrás, ¿no? Y voy a haber acumulado todo eso, ¿se entiende? Digamos, ¿no? La perspectiva temporal ya me empieza a modificar. Es decir, yo ya no soy el mismo, algo pasó. Entonces, en esta alianza fraterna, si bien yo puedo volver a un momento de conversión, no va a ser exactamente el mismo. Aunque sea con el mismo líder, aunque sea con el mismo setup, aunque sea con el mismo amor, ¿no? Luego de un periodo de subversión, yo me modifico. Se modifica el otro y por lo tanto se modifica la unidad superior que constituimos cuando nos aliamos, ¿no? Y a eso entonces le debemos llamar reconversión. Y Malfé nos decía, acá es donde habíamos terminado la vez pasada, ¿no?
esto lo voy a leer, su alternativa o antagonismo implícito, siempre presente como amenaza para la unidad colectiva, será la guerra fraterna o fratricida. Y entonces, si por el Eros nos íbamos para la alianza, por el Tánatos, es decir, cuando lo que termina ganando son las pulsiones de muerte, son los sentimientos de odio, bueno, lo que aparece es la guerra fratricida, es decir, la guerra entre hermanos. Y en ese sentido hay una vuelta a la aversión. Claro, por la vía de la angustia, ya no del pánico, porque eso no es un brusco desenlace. Si veníamos de un momento de subversión, ya nos habíamos peleado un toque, ¿no? Ya medios angustiados estábamos, por lo tanto en la mesa ya estaba la idea, esto se puede terminar, ¿no? Cuando uno está en un momento de conversión, cuando uno está en un momento de idealización, ¿no? En pleno momento de convergencia libidinal, nada puede fallar. Soy inmortal, y ese amor también lo será para mí. ¿Se entiende, no? Esa idea será inmortal quiere decir, este es el trade, ¿no? No hay nada que lo cuestione, lo vi clarito, es esto, ¿no? Y ahí me aferro con todo. Bueno, guerra fratricida, entonces, vuelta a la aversión. Y ven que ahí habíamos quedado en este punto, digamos, ¿no? Ahí es donde habíamos terminado, la vez pasada ya pasó casi una hora, yo pensé que en una hora íbamos a terminar y estamos empezando, porque hasta acá el repaso, digamos, ¿no? Pero bueno, entienden que por todo este diagrama de flujo habíamos dicho, todos los grupos sociales humanos, todas las organizaciones, todas las instituciones, pasan infinidad de veces, ¿no? Por todo este recorrido. Cada vez que tenemos un amor, cada vez que entramos a un grupo, ¿no? Cada vez que vamos a jugar un partido de fútbol con los amigos, cada vez que lo que quieran, ¿no? Cada vez que me junto con la familia y cada vez que me meto adelante de un gráfico pelado a empezar un análisis técnico. Es esto, ¿no? Y paso por esto cientos de veces, miles de veces, y eso va acumulando experiencia, ¿no? Y acá es muy importante empezar a entender que esto que les decía antes, el tiempo va pasando y de estos sucesivos pasajes por toda esta historia se van decantando lo que vamos a llamar productos institucionales, los llama Malfé. Y en este punto yo quiero que ustedes remitan y si no, vuelvan en algún momento al segundo de los encuentros. Gonza, vos me dijiste justo que te lo perdiste un toque. Es un encuentro muy importante porque ese encuentro nosotros trabajamos fundamentalmente la lógica de cómo hacer para no ser, para no caer en el comportamiento bobo de la masa. ¿Se acuerdan de eso, no? Y en ese encuentro nosotros decíamos, siguiendo a la Freud, ahí lo que tiene que aparecer es un exceso de organización, decíamos. Y dábamos 5 condiciones para que ese exceso de organización aparezca, ¿no? Entonces, ahí aparecía la continuidad en el tiempo, la creación de roles, la creación de una cultura. Bueno, y ahí en definitiva nosotros hicimos una reunión entera describiendo un poco lo que es una organización, ¿no? Lo que es una institución, lo que es crear roles, lo que es dar tareas, lo que es hacerte una idea de por qué existe ese grupo y hacia dónde va. Repasen todo eso, porque a mí me interesa, es muy importante que entiendan que se trata de eso. Esos son los productos institucionales, un conjunto de reglas. Eso es un sistema de trading, un producto institucional. Eso les estoy diciendo ahora. Es un conjunto de reglas que tienen persistencia en el tiempo, ¿no? Que compiten con otras, es decir, esto no es Wyckoff, esto no es Eliot, o sí, y se empiezan a pelear y a veces están de acuerdo y no, pero es al mismo tiempo delimitar determinados roles, ¿no? Dar específicas o especialización en las tareas a determinados elementos de ese grupo, bueno. En definitiva, quería insistir en esta idea, en que cuando transitamos por todo este recorrido de la toma de decisiones y demás, se van produciendo en nosotros una especie de capas geológicas, podemos decir, que van sedimentando, digamos, ¿no? Entonces, nosotros vamos produciendo ahí, decíamos, estos productos institucionales que en algún sentido son los modos o las formas que tenemos de resolver las cosas. Bien, hasta acá un poquito esto, voy a seguir leyendo, entonces vamos a retomar el texto de Malfé. Les voy a leer un párrafo más y con eso terminamos. Es lo que nos quedó, un párrafo, pero van a ver que nos tenemos que ir a dar algunas vueltitas por otro lugar. Estábamos entonces en este momento de la guerra fraterno-fratricida, digamos, ¿no? Dice, esa guerra fraterno-fratricida está siempre como amenaza latente, ahí. Seguimos un poquito entonces.
Como sostuvo Freud en Moisés y la religión monoteísta, ese es otro texto de Freud, de los textos sociales. Moisés y la religión monoteísta es un intento de Freud por explicar nuestra sociedad occidental, es decir, nuestras sociedades basadas en eso, en religiones monoteístas, ¿no? Puede verificarse, dice Malfé, que la primitiva forma de convergencia libidinal hace siempre presión por reinstaurarse. Esto que ya dijimos, digamos, ¿no? Cuando vamos hacia la aversión, nos lo dijo Le Bon, enseguida la estructura libidinal tiende a restaurarse, quiere volver a imponerse. Es muy raro que ustedes tengan personas y estén solas, sueltas por ahí. Es muy raro eso. Se dan pocas situaciones. Enseguida intentan hacer, digamos, ¿no? Intentan instaurar una estructura libidinal. Lo mismo que sus inevitables consecuencias, ¿no? Bueno, estas son las inevitables consecuencias de todo esto que estuvimos hablando. Sucediéndose así aquellos movimientos que no hay mejor manera de describir que con una expresión de Vico. ¿Se acuerdan de Vico? Lo mencionamos también en la reunión anterior. Giambattista Vico, era el que se había animado a dar un salto hacia la historia. Bueno, todo esto que estuvimos mencionando, no importa, es un autor italiano, un filósofo que hablaba del corsi e ricorsi de la historia. Yo lo voy a traducir libremente, sería algo así como curso y recurso, o curso y decurso de la historia. También la traducción literal al italiano en realidad es curso y apelación de la historia, digamos, ¿no? Apelación en el sentido de, bueno, este es un curso, luego yo la apelo, ¿no? Apelo a otra historia, quiere decir, la pongo en cuestionamiento, ¿no? Como cuando uno va, qué sé yo, al juzgado a apelar por tal cosa o tal otra. Pero entienden de lo que se trata, digamos, ¿no? La instauración de esta estructura libidinal es algo que se repite, ¿no? Y que es un curso y recurso de la historia, que no se detiene nunca. Y en ese sentido, volvemos, no es una historia circular, es una historia en espiral, ¿no? Es una historia que si bien da alguna vuelta y parece que vuelve al mismo lugar, algo acumuló en ese pasaje. Fíjense lo que dice Malfé acá. Se van generando con ello productos institucionales y culturales cada vez más complejos. Cada vez más complejos. Ver entonces que yo voy agregando capas de complejidad cada vez que paso por la misma situación, digamos, ¿no? Yo puedo pasar por un montón de historias de amor que terminan mal, ¿no? Pero voy acumulando de todos modos algo de experiencia en eso, ¿no? No es siempre la misma. O al menos me digo a mí mismo siempre lo mismo y eso me genera un malestar y tal vez, en el mejor de los casos, me lleva a cuestionarme un poco, a intentar pensarme, qué sé yo, al diván de un analista, digamos, ¿no? Bien, se van generando entonces con ello productos institucionales y culturales cada vez más complejos. La posibilidad del retorno a la situación aversiva inicial está siempre latente, ¿no? Siempre latente. Ya sea como resultado de un desmenuzamiento debido a la multiplicación de antagonismos. ¿Ven? Desmenuzamiento tiene que ver con esto de la guerra fratricida, ¿no? Que se van multiplicando los antagonismos, pequeños grupúsculos que van apareciendo al interior y se cuestionan entre ellos, se van peleando, se va desmenuzando, ¿no? Se va desmenuzando debido a la multiplicación de antagonismos que separen a cuantos adversarios puedan allí constituirse, ¿no? En definitiva, pueden ser todos contra todos, digamos, da igual, ¿no? Esa es la cantidad de desmenuzamiento que puede haber. En un grupo se puede, qué sé yo, un grupo de 10 personas, y bueno, puede haber hasta 10 personas confrontadas unas con las otras o pequeñas alianzas al interior, ¿no? Ese es uno de los caminos, ¿se acuerdan? Dice, o por brusco colapso generador de pánico. Bueno, repetimos, ¿no? Esos dos caminos que ya hablamos. Este es el punto, digamos, ¿no? De la novedad, en todo caso, lo que yo quería traerles, les quería traer hoy como cierre, digamos, ¿no? En la medida, sin embargo, en que el proceso continúe, quedarán condensados y yuxtapuestos. Esta división me interesa, ahora vamos a ir un ratito a pensarlo, pero vean que hay dos reglas de composición. Es decir, hay dos maneras en que todos estos recorridos y estas maneras pueden aliarse, ¿no? Por un lado pueden quedar condensados, por otro lado pueden quedar yuxtapuestos. Y yo ahora les voy a contar un toque qué diferencia hay entre esas cosas y cómo nos va a servir a nosotros para pensar un poco las diferentes versiones, los diferentes sistemas, las diferentes teorías con las que yo pienso el mercado.
Ahora vamos a volver, denme un ratito, quiero terminar esta frase, es medio, como decíamos, ¿no? Densa, compleja. Dice, en la medida, sin embargo, en que el proceso continúe, quedarán condensados y yuxtapuestos en aquellos productos, es decir, en esos productos institucionales, los resultados de momentos sucesivos anteriores de esta historia. Ven entonces, ¿no? El resultado de los momentos anteriores, de todos estos recorridos que pasamos, ¿no? La cantidad de veces que me peleé con esa pareja y nos volvimos a amar, las veces que me separé, necesité un tiempo y después volví a estar, y los momentos de conversión, de puro amor, los momentos donde algo no andaba, bueno, va a hacer que se vayan produciendo esos productos institucionales que van a condensar y yuxtaponer esos momentos anteriores. A lo largo de ella, de esa historia, las alianzas y las guerras fraternas y las reconvergencias en figuras unificadoras habrán ido marcando sucesivos progresos. Esto me interesa, ven, sucesivos progresos, no volvemos nunca al mismo lugar, sucesivos progresos, hacia un punto, hacia un punto. Ven que está en el horizonte, es un punto, piénsenlo en perspectiva. Es hacia un punto, pero porque verdaderamente se trata de eso, es utópico, no voy a llegar nunca al punto, pero voy hacia un punto en el que la capacidad de representar valor libidinal esté repartida hasta el límite de la diversidad conjunta allí posible. Entonces, Malfé lo que nos dice es que el sucesivo curso y recurso de la historia, atravesar muchas veces por todos estos momentos, va produciendo productos institucionales. Y al mismo tiempo, a través de las alianzas, las reconversiones, las guerras que nos separen y dividan, y etcétera, toda esta historia tiende hacia un punto que lo vamos a llamar utópico, en donde la capacidad de representar valor libidinal, es decir, el monopolio del capital libidinal, ya no está en una persona, sino que está repartido en una diversidad conjunta. Diversidad conjunta es una forma lingüística, podemos decir, que es un oxímoron, es decir, es una contradicción, ¿no? Un oxímoron es, por ejemplo, subir bajando o ganar perdiendo. A veces sucede. Un equipo de fútbol que le conviene clasificar segundo, si pierde, gana. ¿Se entiende, no? Pierde, pasa segundo, juega con un rival más débil, por ejemplo. Pierde un partido, gana, ¿no? Ganar perdiendo, por ejemplo. Es un oxímoron, pero es algo que en algunos momentos nos sirve para explicar algunas realidades. Y acá estamos hablando de diversidad conjunta. Volvemos a la primera de nuestras reuniones y decíamos que el proceso por el cual se constituye una masa es porque hay elementos heterogéneos, es decir, diversos, ¿no? Que se funden, que se hunden, decía Le Bon, en lo homogéneo. Es decir, se pierde la diversidad. Esa es la característica de las masas. Hace que perdamos nuestras pequeñas diferencias. Ese narcisismo de las pequeñas diferencias desaparece. Nos unifica en un todo, nos homogeneiza. Salvo, ven lo que estamos diciendo, salvo que yo pase muchas veces, durante mucho tiempo, por todos estos recorridos. En ese caso, la masa no va a terminar en ese punto bobo, siguiendo ciegamente un solo líder, una sola idea, sino que va a estar repartido el capital libidinal. De manera que podemos decir, quizás haya liderazgos, ¿no?, alternativos, o de manera en donde yo tenga diversas teorías que me explican el mercado, pero yo no necesite solo una para entrar en él, sino que yo pueda, ¿no?, hacer de ellas convivir en una diversidad conjunta. Siguen siendo cada una de ellas específicamente en su individualidad su propia teoría. Al mismo tiempo conviven en un conjunto, no se homogeneizan. Y acá es donde, Benja, vos me lo habías dicho la vez pasada, ¿podemos pensar en un estado preconstitución? ¿Te acordás de eso? Vos me preguntabas sobre eso. Cuando nosotros pensamos en una Cámara de Representantes, en nuestro Congreso, es el paradigma de esto que estamos hablando de la diversidad conjunta. Ahí hay un cuerpo homogéneo, el cuerpo de nuestros legisladores, que funcionan como una diversidad conjunta. No hay un monopolio del capital divinal. No hay una sola persona que detenta
todo el capital libidinal. Son diferentes facciones a las que diferentes sectores sociales le han depositado su capital libidinal. Yo voté a este, yo voté al otro, ¿no? Y cada uno de ellos representa un grupo, una facción, ¿no? Y entonces representan determinada cantidad, podemos decir, de valor libidinal, ¿no? Y conviven en una diversidad conjunta. No pierden, ¿no?, su individualidad, sino que están repartidos. ¿Se entiende esa lógica? Sí. Bien. Es muy importante porque es un momento muy diferente al momento de la conversión. Vamos a hacer este ejercicio. Yo les pregunto, por ejemplo, quién era el líder, no sé, de una banda de rock, podemos decir, de Soda Stereo. ¿Quién era el líder? Cerati, ¿no? Ahí aparece medio como de forma clara. Uno medio que lo puede hacer ese ejercicio. Yo no sé qué bandas escuchan ustedes, pero medio que hay bandas donde uno puede rápidamente identificar un líder, digamos, ¿no? Esas son bandas que funcionan de esa manera, una manera conversiva. Hay un líder fuerte, hay un líder carismático, los demás son miembros y siguen. Ahora, luego hay otras grupalidades que ya no funcionan bajo ese modo. Si yo les pregunto, por ejemplo, quién es el líder o quién era el líder, siguen estando, del grupo de comedia Lelutier, me imagino que lo ubican. ¿Quién es el líder ahí? Ahí está más difícil. ¿Sí, no? ¿Ven diversidad conjunta en esto? ¿Por qué? Porque cada uno podría, según su propio gusto, según cuál de ellos les produce más humor, decir, che, es tal o tal otro. Al mismo tiempo, ese es el punto. Cada uno de ellos tiene su carisma, tienen su diversidad, son una diversidad conjunta, son verdaderamente, sin perder su individualidad, algo que funciona, que compone una grupalidad impresionante. Yo no traigo este ejemplo, digo, porque sí, traigo este ejemplo porque ese grupo de comedia, Lelutier, pasó por un análisis de este tipo. Sí, justo te iba a decir eso. Bueno, Yo una vez ¿qué? leí en una entrevista de que habían hecho terapia de pareja. O sea, Claro. sí, Bueno, sí. esta terapia. Sí, sí, tal cual. Ellos mismos decían de que por una cuestión de egos. Tal cual por eso, pues se estaban empezando a llevar mal y todo. Ahí va, Marcelo ponía lo mismo en el chat. O sea, además se llevaban re mal. Sí, bueno, subversión cual. constante. ¿Ven? Estaban en pelea. Marce, De querías decir algo. Quería aportar ahí que un compañerito del jardín trabaja con ellos y dice que arriba del escenario son excelentes. Abajo del escenario ni se pueden ver la cara. No se ven. Se llevan pésimo. Pero arriba, todo bien. O sea, muy profesional. Con lo cual, evidentemente, no hay un líder ahí. Digamos. Bueno, lo que es el líder es esto que estamos diciendo. Es una diversidad conjunta. Ese es el liderazgo. Así como en nuestro parlamento se matan. Se matan. Y luego desde afuera eso se ve, al final son todo lo mismo. Y es verdad, las dos cosas. Se matan, son diferentes, representan valores, ideales y qué sé yo, y modos de entender la economía diferentes. Sin embargo, en el fondo son lo mismo, porque son un cuerpo. Y deben hacer que esta nación, sea lo que carajo sea, funcione como está funcionando, pero que funcione. Entonces hay momentos donde hay que precipitar decisiones y no importa que nos pongamos de acuerdo porque el tiempo nos implica una decisión igual. Entonces eso termina, ¿no?, tironeado por, bueno, justamente todos estos focos, estos polos de poder que empiezan a aparecer en una estructura que de repente al comienzo era toda pareja y homogénea, ¿no? Piensen en yo les decía, la metáfora de la masa de pizza, ¿no? Mezclamos agua, mezclamos harina, qué sé yo, mezclamos levadura, le damos un rato y eso es una masa homogénea. Pero de repente hace un análisis, ¿no? Y en un polo de esa masa empieza a aparecer la harina toda en un conjunto, en otro de los polos empieza a aparecer el agua, ¿se entiende, no? Se empiezan a separar sus polos. Diversidad conjunta. Siguen siendo un conjunto, sin perder su diversidad, sin borrar todas sus diferencias, ¿no? Ven entonces, yo les decía, esto es un poco utópico porque es un modo de funcionamiento que suele aparecer en los grupos bien manejados, en los grupos que tienen buena historia, que tienen una historia en donde se repensaron, que tienen una historia que no es una historia de 1 o 2 días o 2 o 3 minutos, ¿no? Es una historia que condensa todo esto que estuvimos charlando durante tanto rato. Es una historia que implica conversiones, alianzas, guerras, desconfianzas, subversiones, ¿no? Vueltas a la aversión, a la pelea, volver a unirnos, ¿no? Y luego de todo eso, durante mucho tiempo, y si nos pensamos y si reflexionamos, aparece quizás ese momento que Malfait llama de la diversidad conjunta, que puede aparecer, operar durante un ratito y luego desmembrarse nuevamente, ¿no?
y el grupo nuevamente caer en cualquiera de estos modos de funcionamiento, de la guerra, de la alianza, de la subversión, de la conversión. Voy a seguir un ratito con el gráfico, lo tengo graficado también, ven ahí, ¿no? La salida, una tercera vía de salida, que ya no es ni por el amor extremo ni por el odio extremo, ¿no? Sino que es de vuelta un tironeo, un balanceo, digamos, ¿no? En donde eso está distribuido, decía Malfé, hasta el límite de la diversidad conjunta. Piensa en límite ahí, a mí me gusta pensar en la figura de la asíntota, digamos, ¿no? Esa curva que nunca llega a tocar, nunca jamás llega a tocar, ¿no? Pero está ahí cada vez más cerca, cada vez un poquito más cerca, y tiende hacia ese punto en donde debiera llegar a tocarse, ¿no? Pero no llega jamás. Bueno. Leo de vuelta un toquecito este final, porque quiero ir a contarles un poco de estas dos reglas de composición de las que les hablaba, porque todavía no sabemos qué es condensación o qué es juxtaposición. Son dos modos de composición muy diferentes, pero importantes también. Bien, curso y recurso de la historia, el Corsi y Ricorsi, decíamos, da por desenlace esa diversidad conjunta, que por supuesto nos lleva a un momento de reconversión, ¿lo entienden? Es una conversión nueva, digamos, ¿no? La En diversidad donde... conjunta podemos hacer análogo al famoso punto de equilibrio que nunca pasa Bueno, en un sistema neoclásico, digamos, en la escuela neoclásica, de que es un equilibrio que no es que es un equilibrio, pero se llega a un punto. es un equilibrio siempre inestable, te diría yo. Exacto. Es un equilibrio que todo el tiempo busca perderse. Lo busca perderse necesariamente, porque la pulsión tiene eso, no para nunca, no se detiene nunca. Y vos le diste de comer y la satisfaciste y llegaste, viste, a cierto momento ideal y te recibiste o ganaste o metiste el mejor trade, pero te vas a dormir y al rato querés otro. Querés algo nuevo, querés de vuelta, ¿se entiende, no? Y toda la historia se pone en marcha de vuelta. La sexualidad es el motor de la historia, decía Malfé. Esto no se detiene jamás. Las guerras, las alianzas, la sexualidad, bueno, antes literalmente era, ¿no? Familias que se daban, ¿no? Un rey que se casaba con una reina, qué sé yo, para generar el imperio, bueno, pero más allá de eso, ahora ya con psicoanálisis mediante decimos la sexualidad en este sentido, digamos, ¿no? Puede ser incluso desexualizada, ¿no? Es este amor fraterno, que no tiene que ver con el sexo, pero tiene que ver con el amor, ¿no? Con todo lo que llamamos amor. Sí, Benja, es ese punto, ¿no? Es un punto de equilibrio siempre inestable y siempre dispuesto a perderse, ¿no? Y que hay, porque además es el contexto lo que luego también me implica modificaciones. Yo llego a un punto de acuerdo y de equilibrio, pero de repente cambia el contexto. Vino la seca, ¿no? Como nos pasó ahora. Hay 20.000 millones de dólares menos, todo el mundo anda diciendo. Entonces es un quilombo. El acuerdo al que más o menos oposición y oficialismo habían llegado se fue todo al carajo. El acuerdo con el FMI que habíamos llegado se fue al carajo también. Hay que rever todo. Es un equilibrio siempre inestable. A veces el contexto me lo hace cambiar. Luego Claro, hay que rebalancear. ese dato, el que negocia con el FMI, lo pone, se sienta con ese dato en la mesa y cambia todo. A renegociar de vuelta, ¿no? A repartir de vuelta el capital dividinal. Bueno, en la diversidad conjunta, decíamos entonces, se van produciendo, ¿no? Se van produciendo esos productos institucionales que son cultura, que son mis reglas de trading, si quieren, que son los roles que yo tengo que desempeñar en un trabajo o en una familia o lo que sea, ¿no? Productos institucionales. Son productos institucionales porque son producto de la interacción entre los seres humanos, ¿no? Que decantan en una regla, por ejemplo, ¿no? Acá las cosas se hacen de tal modo, ¿no? Ahí ya nos vamos a esto de condensa y juxtapone los resultados de la historia, porque de vuelta es una regla de composición. Hay dos reglas de composición de historia, podemos decir, según Malfé, en esta teoría. Yo la historia la puedo condensar o la historia la puedo juxtaponer. Y ahora vamos a ir con eso. Lo mismo podemos decir de los sistemas de trading. Con esto ustedes me vienen a ver un montón, sobre todo cuando comienzan en los espacios, ¿no? Muchas veces vienen con los sistemas de trading condensados, muchas veces vienen con los sistemas de trading juxtapuestos, y ahora vamos a ver cuáles son las consecuencias de cada uno de esos caminos. Sucesivos progresos, eso me interesa también marcarlo, no hay manera de no progresar en ese sentido, digamos, ¿no? Aunque uno se sienta estancado. Y en ese momento de la diversidad conjunta, la capacidad de representar valor libidinal está repartida. ¿Repartida de qué modo? Y eso lo dice acá Malfé, hasta el límite de la diversidad conjunta allí posible.
lo que allí se puede, ¿entienden? ¿No? No es lo mejor, no es lo que cada uno quiere, es lo posible. Se trata de lo posible. Bueno, como nos pasa en el Congreso. Ahí la cosa está repartida en lo posible y cada uno con sus tretas, con sus maniobras, dando quórum, faltando y qué sé yo, logra lo que puede, no lo que quiere, jamás. ¿No? Jamás. En esto no hay, como nos pasa en el momento de la conversión, la idea de que me vas a satisfacer completamente. Es una idea, es una ilusión. Es una ilusión que no se sostiene ni un segundo en realidad, porque el amante y el amado, digamos, ¿no? Quisieran estar, sobre todo el amante, pegado, fundido en ese momento, ¿no? Del te tengo entre mis brazos, creyendo que eso le daría la completitud absoluta, final, ¿no? El orgasmo cósmico absoluto en donde su vida sería para siempre eterna y no sé qué, pero dura un rato. ¿No? No se puede nunca, no se trata de eso. ¿No? Siempre se trata de lo posible, y en lo posible no hay todo, no hay completo, más que por esta vía de, bueno, cerrarlo de algún modo. ¿No? Pero es un todo que nunca queda completo. Vamos a las reglas de composición y ya con eso termino. Termino lo que les quería contar de Malfede, termino un poquito toda esta historia, me parece importante, porque insisto en eso, es la mayor parte de las veces con lo que me encuentro que se suele tener problemas. ¿No? Que es esto de cómo carajo hacemos con esas diferentes teorías que a mí me susurran al oído. ¿No? Entonces, Malfé, por supuesto, esto está en el mismo librito, es en la página 191, pero yo creo que ustedes no la tienen en la fotocopia que pude pasarles, porque es lo que les contaba la vez anterior, no está el libro completo, fotocopiado y demás. Después voy a ver en todo caso si les puedo subir una foto de esta página o algo, pero es una entrevista que le hacen a Malfé. En realidad no es una entrevista, perdón. Es una clase que él va a dar a la Facultad de Psicología. ¿No? Y le están haciendo preguntas y le piden aclaraciones sobre todo este texto que estuvimos leyendo, digamos, ¿no? Y le preguntan específicamente sobre esta cuestión de la condensación y la yuxtaposición. ¿Eh? Él le preguntan, él dice ahí, le dicen a él, me interesa esta noción de una estructura institucional donde permanecen nódulos o cristalizaciones de estructuras previas, dicen, bueno, ¿no? Estos productos que quedan condensados o yuxtapuestos le piden un poco de aclaración al respecto. Y entonces él se pone a hablar un poco de la escuela, porque él era un analista institucional, muchas veces convocado desde las escuelas, digamos, ¿no? Para hacer esto, analizar un poco la historia de la escuela, ver en dónde estaban los conflictos, qué guerras, qué alianzas están sucediendo. Bueno, tenía, digamos, en ese sentido mucha expertise, mucha experiencia, ¿no? Y él dice, bueno, que como producto, por ejemplo, dice, de la Ilustración y de la generación del 80, todavía sobrevive alguna emblemática, algo del surtido de ideales de aquella época, dice, ¿no? En la escuela y demás, qué sé yo, queda, por ejemplo, el uso del guardapolvo. Son sucesivas capas geológicas, digamos, ¿no? Que uno puede ir recortando de momentos en la historia de la Argentina donde sucedían cosas. Ven, el guardapolvo, digamos, en el colegio, es un producto institucional. ¿No? Eso es algo que sucedió en un momento, no todos los colegios lo tienen, no siempre se usó, no se sigue usando en todos los colegios. Bueno. Y él acá lo aclara, dice, aquí se dan dos alternativas de composición que denomino, condensación o superposición, es el mismo nombre, digamos, ¿no? Condensación o superposición y yuxtaposición. En la superposición o condensación, primer caso, un nuevo producto institucional, supongamos, una nueva normativa concerniente a la disciplina escolar, absorbe cristalizaciones anteriores y les da nueva forma. Lo anterior no desaparece del todo, ya que quedan incorporados en un nuevo conjunto más o menos unitario. Entonces ven, digamos, ¿no? O sea, por el lado de la condensación, yo se los decía, puedo tener Eliot por un lado, puedo tener Wyckoff por el otro, esos serían productos institucionales, ¿no? Una teoría, cada una por su lado, ¿no? Cristalizaciones, ¿no? De cómo entiendo el mercado. Bien, en la condensación entonces, lo que surge es una nueva versión de esas teorías, podemos decir, una nueva versión que las incluye. Ninguna queda borrada, ¿no? Se condensan, ¿no? Se condensan, se superponen, ¿no? Se componen de manera tal que podemos decir son coherentes, son solidarias entre ellas, toman cierta consistencia, ¿no? Y eso a veces sucede, muchas veces les sucede a ustedes, con muchos de ustedes me pasó,
Benja está un toque medio en ese momento también, digamos, ¿no? No me alcanza no me alcanza Elliot, perdón. Hay algo en Elliot que no me alcanza para operar. Necesito algo más. Y ustedes se van a buscar otras cosas, digamos, ¿no? Y entonces, en el mejor de los casos, superponen, ¿no? O condensan. Condensan Wyckoff con, qué sé yo, el volumen, el perfil de volumen. O Wyckoff o Elliot con lo que ustedes quieran, ¿no? Y en ese sentido, de vuelta, luego de un largo y arduo trabajo, esas dos teorías pueden convivir en esa diversidad conjunta de manera condensada. Ya son una especie de todo unitario que surge como estructura superior a esas pequeñas estructuras desde donde yo pienso cada una de esas teorías. ¿Se entiende? Eso es solidario, eso es consistente. Eso se compone de manera que suena como una sinfonía, podemos decir, como una composición. Bien. El otro camino, que es en realidad en el que la mayor parte de las personas llega, digamos, ¿no? Cómo se arranca en todo esto. En la yuxtaposición, los nuevos productos, es decir, aquello a lo que yo me voy a buscar para compensar lo que me falta, muestran contradicciones porque, por un lado, perduran en ellos elementos antiguos y, por otro, proponen nuevas modalidades. Ven que lo yuxtapuesto entonces no es una composición que me da un todo unitario, me queda por un lado y por el otro. Por un lado hay algo de lo nuevo, por el otro se repite algo de lo viejo, pero no hay en eso, lo que llamábamos antes con la condensación, ese producto nuevo unitario que es coherente en sí mismo. Muchas veces sucede, a la mayor parte de ustedes les sucede, que llegan con esos momentos de yuxtaposición de teorías. Porque es muy difícil poder condensar teorías tan complejas, sobre todo si uno no las estudió, digamos, suficientemente, en profundidad. Si me queda algún huequito de saber, que a todos nos pasa, digo, no se lo tomen personal, ninguno de ustedes, digamos, ¿no? Nos pasa todo el tiempo en todo. De hecho, en esta juxtaposición de teorías que yo estoy haciendo respecto de las masas, se los dije, esto no está condensado en un todo coherente, es mi recorrido, es un recorrido, ni siquiera el mío, el uno. Es un recorrido que pensé para ustedes y que la realidad me fue llevando por algún camino, después por otro, me adelanté en algunos momentos, digamos, ¿no? Pero yo lo que hice fue juxtaponer para ustedes, intentando lo mayor que pueda ir hacia la condensación, es decir, a que esto les quede como un todo lógico y coherente, pero sin lugar a dudas, en tanto no lo manejamos, digamos, ¿no? Un montón, no fue una experiencia esta de 5 o 6 reuniones que llevamos, que lleva, qué sé yo, años de historia, ¿no? Y pasó por todos estos momentos. Bueno, no estamos en un momento de diversidad conjunta, de condensación de esas teorías. Son diversas teorías de las masas que por momentos van y me dicen algo coherente y razonable, y por momentos, bueno, se me habrán diversificado un poco y no tendrán tanta coherencia entre sí. Lo mismo con el trading. Entonces cuídense mucho de esta idea de la yuxtaposición, porque me da la idea de que esas dos teorías se parecen y me dicen algo lógico y demás. Pero la cosa está contradictoria, ¿eh? Yo tomo una decisión y entro a mercado y de repente, ¿no? Casi como quien salta de capa geológica y me coloco en otra, viene otra interpretación que me empieza a contradecir y me quedo a mitad de camino. No sé por cuáles de las dos teorías mover el stop, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuídense mucho de eso. Es muy, muy importante, ¿no? Lograr esa condensación, lograr ese momento en donde esas teorías que componen mi forma de mirar al mercado y al mismo tiempo, fíjense, la masa que yo soy, ¿eh? Porque cada una de esas teorías es un individuo en mí, es la multiplicidad que me compone, ¿no? Y después aparezco yo, diciendo, no, yo, el que dirijo, yo, la conversión, yo, mi historia, Manuel, mi historia oficial, la que genera, ¿no? Ahí que todas mis pequeñas historias converjan, lo que me une. Sí, por momentos, después, ¿no? Eso se diluye y etcétera, ¿no? Bueno, yo creo que hasta por acá lo que había pensado, más o menos lo que tenía, espero que les haya dado a ustedes una especie de cierre, digamos, ¿no? De estos movimientos emocionales de la estructura libidinal. Abro a si quieren que charlemos un ratito, preguntas, debate, comentarios, aclaraciones, lo que sea.